Cecilia, ya esta condición de contaminación en el Valle de México. Está con nosotros vía telefónica Sergio Cirat, él es director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué está pasando, Sergio, en la capital? Estamos viendo el sistema de monitoreo con muchos puntos en color rojo, calidad del aire muy mala. Te explico. A partir del 17 de febrero de este año empezamos a aplicar el índice de calidad del aire nacional. Se modificó lo que anteriormente conocíamos como IMECA. Sí. Anteriormente, con el IMECA, para llegar al valor rojo, teníamos que esperar a estar en 155 partes por billón de ozono. Hoy, de acuerdo a las nuevas a la nueva reglamentación nacional, basta con que estemos en un valor de 92 partes por billón, entre 92 y 114, para que marquemos el color rojo. Ajá. Ahora es en un promedio de 8 horas, antes era con que llegáramos en una hora a un valor de 155. Sí. Ajá. En este sentido... Sergio, que ya no se llaman IMECAS, ¿verdad? Ya no, ahora es el Índice Nacional de Aire y Salud. Ajá. Y la idea de Semarnat fue aplicar un índice en todo el país. Anteriormente había diferencias entre el índice de calidad del aire del Valle de México con el de Jalisco, con el de Nuevo León, con el de Guanajuato, y lo que hizo acertadamente la Semarnat fue generar un solo índice donde todo el mundo aplicáramos el mismo criterio. Sin embargo, en esta revisión del índice y en esta nueva publicación que ellos han realizado, han tomado algunos criterios que modifican el momento al partir del cual se considera la calidad del aire mala o muy mala. Ajá. Ahora es mucho más estricto. Quiero aclarar, no quiere decir que en este día no hubiésemos rebasado la norma de calidad del aire. Sí la rebasamos. ¿Sí la rebasamos? Sí la rebasamos, pero el que veamos puntos rojos, cuando antes llegar a un rojo era aplicar una contingencia ambiental atmosférica, hoy estamos publicando un rojo, de acuerdo a este nuevo criterio de índice de calidad del aire, pero los valores de contaminación no son más altos que los que teníamos antes. Están por debajo de los que tuvimos en su momento para decretar la contingencia ambiental. Ahora, estoy viendo que el contaminante que predomina es el ozono en la mayor parte de las estaciones. Sí, te explico. Anteriormente, y como se hacía en prácticamente todo el mundo, mostrábamos el valor de ozono de una hora. Ahora, la norma nos obliga a presentar el valor de ozono de 8 horas. El valor más alto de ozono lo tuvimos, generalmente se tiene entre las 2 y las 4 de la tarde. Ajá. Pero como es un promedio de 8 horas, en este momento el ozono ya es muy bajo en el valor horario. Pero como es un promedio de 8 horas, lo que estamos obligados a reportar, no será sino hasta que los valores altos que se presentaron a las 2, 3 y 4 de la tarde salgan de este promedio de 8 horas, en que el índice ya se verá nuevamente en valores verdes o amarillos, que significa que está dentro de norma. Ahora, además de esto que estamos platicando, Sergio, que son nada más que las medidas y cómo cambió el hecho de ahora reportarlo, lo que nos preguntamos es lo que estamos viendo en pantalla ahorita, que son tomas del día de hoy, en donde el cielo se ve pues gris prácticamente, y lo que entendemos es que antes, pues un poco teníamos la responsabilidad los ciudadanos de que no, pues era por nuestros coches y entonces el no circula, y mi pregunta sería, ¿entonces el no circula queda inservible para este tipo ya de contaminación? La contaminación en el día de hoy. No. Lo que hemos estado observando es que un fenómeno que se está presentando en Ciudad de México y en otras partes del mundo es que con estos momentos en los que estamos aplicando acciones de quédate en casa, estamos teniendo reducciones muy importantes de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de partículas inclusive, pero no de ozono. Incluso el ozono en algunos países ha incrementado. En Valle de México tenemos valores muy similares. En el promedio diario tenemos valores muy similares a los de los años inmediatos anteriores. En los máximos estamos por debajo a lo que se registraba anteriormente. Una de las estadísticas que les puedo dar es que al día 17 de mayo
solamente hemos tenido un día con valores por arriba de 140 partes por billón de ozono. Sí, pero ¿de dónde sale esa contaminación? Ok. El ozono es un contaminante que se genera a partir de reacciones químicas que ocurren en el aire cuando se combina compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. Entonces, lo que estamos encontrando ahorita es que al reducir la circulación de los vehículos, se redujo notablemente los óxidos de nitrógeno, pero no los compuestos orgánicos volátiles. ¿De dónde están proviniendo? Está proviniendo de nuestros hogares. Hay una cantidad muy importante de COPs que se generan por las fugas de gas licuado de petróleo, por el uso de algunos productos domésticos que tienen compuestos orgánicos volátiles. Se están generando en algunos establecimientos de servicio que permanecen abiertos, y también se generan, va a sonar complicado de entender esto, pero la vegetación genera compuestos orgánicos volátiles en un porcentaje importante. Entonces, al haber más temperaturas, se está incrementando la generación de compuestos orgánicos volátiles. Esto está haciendo que se modifiquen las condiciones bajo las cuales se desarrolla la química en nuestra atmósfera, y está propiciando tener valores altos de ozono, aunque repito, no tan altos como los registros de años anteriores. Bien, estábamos también viendo notas periodísticas y algunos comentarios de personas en redes sociales que atribuían también esta presencia de contaminantes a la termoeléctrica de Tula Hidalgo y a los combustibles que ahí se utilizan. ¿Este argumento es correcto? ¿Esta hipótesis es correcta? Ha habido estudios desde hace muchos años que nos muestran que eventualmente, cuando la dirección del viento y la velocidad del viento hace que las plumas que se generan de contaminantes en la zona de Titalaquia, ya sea de la refinería o de la termoeléctrica, transporta estos contaminantes y llegan a alcanzar la Ciudad de México. ¿Eso es correcto? Hay un transporte de contaminantes entre distintas cuencas atmosféricas. Dependiendo cómo sopla el viento, en ocasiones nos llega esa contaminación, y en ocasiones también de contaminación del Valle de México sale a otras regiones del país. Entonces, sí puede ser correcto. Sin embargo, no quiere decir que todos los días esté llegando esta contaminación, y se tendría que evaluar cuál es el mayor contaminante que podría estar llegando. Un indicador. ¿No es el combustóleo? No, el contaminante, no el combustible. Sí, por eso, el combustóleo al quemarse. O me decían aquí también que el dióxido de azufre se había detectado. Ok, cuando se quema combustóleo, un indicador es justo el contaminante que acabas de mencionar, el dióxido de azufre, y cuando los vientos dominantes hacen que que se transporte esa contaminación al Valle de México, se registra en nuestras estaciones de monitoreo un incremento en ese contaminante, sobre todo en las estaciones del norte de la ciudad que se ubican en el Estado de México. Entonces, es correcto, si hay transporte de contaminantes, no es un transporte que padezcamos todos los días, pero hay días en que sí podemos recibir esa contaminación. Hay días en que sí se podría recibir, y que esta contaminación se atribuiría a la termoeléctrica de Tula. Y entonces, al día de hoy, Sergio, al no haber tantos autos en la calle, a la industria estar también reducida, al haber solamente ciertos factores, ¿qué es lo que puede hacer que esta contaminación se disperse? ¿Y qué panorama nos dejaría para los días en los cuales la actividad podría regresar a la normalidad, o cuando lleguemos a la nueva normalidad? Bueno, lo que resulta evidente es que no solamente hay que atender las emisiones que generan los vehículos, sino hay que atender las emisiones que están generando en las distintas fuentes contaminantes. Sí. El año pasado se presentaron 14 medidas, varias de ellas están enfocadas a reducir la generación de compuestos orgánicos volátiles. Voy a hablar solamente de un par de ellas. Una de las medidas que es muy, muy importante es utilizar todas las personas que se dedican al suministro y venta de gas licuado de petróleo, tienen que utilizar unos sistemas se llaman de conexión seca, que son válvulas que evitan que se fugue. Cada que vemos que cargan gas licuado de petróleo en nuestro tanque que tenemos en casa, siempre vemos cómo se fuga una cantidad de gas LP. Entonces, con estas válvulas se reducen más del 90% esa fuga. Uno ve que es una cantidad pequeña de combustible, pero si lo multiplicamos por todas las operaciones que hay al día, pues entendemos que puede ser un tema importante. Otra de las acciones que estamos impulsando es modificar
una norma para que los productos que usamos en casa y que tienen alto contenido de compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, pinturas, barnices, limpiadores, y que al usarlo no nos damos cuenta, pero estamos generando contaminación porque esos solventes se evaporan y una vez que llegan al aire generan ozono. Estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Economía y con la Semarnat para poder generar una norma que obligue que estos productos traigan una menor cantidad de estos compuestos orgánicos volátiles. Oiga, Sergio, rápidamente déjeme retomar el tema del no circula porque la gente está insistiendo en el asunto. Entonces, el no circula realmente ahorita pues no serviría de nada. Es decir, es más importante los últimos factores de los que usted hablaba dentro de casa, pinturas, barnices, fugas de gas, que el propio no circula. No. Desafortunadamente no tenemos una medida única que sea la que nos permita regresar a tener una atmósfera donde todos los días se cumpla con la norma oficial mexicana. Entonces, es una suma de muchas acciones y quiero recordarle al auditorio, a los televidentes, quiero recordarles el 2016, donde se liberaron la entrega de holograma cero a los vehículos, no importaba la edad, el vehículo podía obtener el holograma cero y circular todos los días, y fue justo en el 2016 cuando tuvimos valores de contaminación por ozono que llegaron a valores cercanos a las 200 partes por billón. Actualmente no hemos rebasado 140 partes por billón, entonces el no circula es muy importante para evitar tener picos aún más altos de contaminación por ozono. Bien. Gracias, Sergio. Estoy para servirles, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Hasta luego. pues la contaminación, hay como dice, sí, hay distintos factores, ¿no? Pero cuando creíamos que algunos podrían superarse, pues vemos que surgen otros y parece que eternamente por estas fechas de mayo estaremos condenados a vivir en un ambiente contaminado. Cheque sus